Hola audiencia de Planet Ciencia. Hoy estamos charlando con dos integrantes de la Asociación Civil CRIAR, Comunidad de Mujeres Emprendedoras. Esas son Cecilia Ribeco y María Silvia Ribeco. Las voy a presentar rápidamente algunos de sus antecedentes. Cecilia Ribeco es licenciada en Educación, está formada en Tecnología con especialización en Tecnologías de la Información y la Comunicación. También está certificada en Diversidad, Equidad e Inclusión en el Trabajo. Cecilia es cofundadora y presidente de la Asociación Civil CRIAR, Comunidad de Mujeres Emprendedoras. También es embajadora de la ONG estadounidense WET en la Argentina y es consultora en innovación y desarrollo de modelos de negocios inteligentes. Por su parte, María Silvia Ribeco es abogada, tiene un posgrado en Derecho Empresarial, es profesora universitaria, tiene también una diplomatura en perspectiva de género y es miembro de la comisión directiva de CRIAR en el cargo de tesorera. Hola Cecilia y hola María Silvia. Hola Claudio, un Buenas gusto. tardes, Claudio. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo, sé que están con muchas actividades, así que bueno, brevemente les quería comentar que yo tuve un primer vistazo de la Asociación CRIAR, me enteré por primera vez a fines del año pasado cuando le hice una entrevista a Adriana Raca y bueno, de ahí en más me quedé con ganas de saber un poco más sobre su trabajo y sobre lo que hacen. Así que para arrancar la charla les pregunto, ¿qué es CRIAR? Bueno, Claudio, te cuento que CRIAR es una asociación civil, pero principalmente es una comunidad de mujeres emprendedoras que nace en Argentina, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el año 2013, y desde ese año venimos trabajando de manera ininterrumpida en el acompañamiento a emprendedoras a través de capacitación, principalmente nuestro programa de formación para emprendedoras, que fue el primer programa que formó emprendedoras en nuestro país con visión de género y también, por supuesto, de acceso gratuito, ¿no? Un programa que revolucionó, sí, a nuestro entender, el mundo del emprendimiento femenino y, por supuesto, con un componente de género que es muy, muy importante a la hora de emprender. Bien. María Silvia, ¿cómo nace la idea de crear CRIAR? Bueno, CRIAR en realidad fue fundada tanto como por Ceci como por Jimena Tomarelli en el año que Ceci nos Ujú. indicaba. Y bueno, digamos, arranca en el 2013 un gran equipo que luego, digamos, ante las posibilidades y que veíamos que era un programa disruptivo, algo que realmente era necesario en ese momento, se forma la asociación civil unos años después. Y bueno, como hablábamos también antes con Ceci, y algo muy sentido es esto de la comunidad, ¿no? Es un pilar muy importante para nosotros y para CRIAR y para la asociación, esto del sentido de pertenencia y el aprender y el trabajar y el acompañarse en comunidad. Bien. Les voy haciendo las preguntas de ahora en más y vayan respondiendo las Sí, por que favor. cualquiera de ustedes dos, quien se sienta con más ganas de contestar o tenga más para aportar respecto a este tema particular. Eh, Ustedes entonces se dan cuenta que obviamente criar
viene a llenar un vacío, algo que no existía, que no había o que no estaba muy desarrollado. De pasar de tener esa idea a pasar a la práctica y crear, criar. ¿Qué fue lo que se encontraron cuando empezaron a trabajar? Bueno, cuando empezamos a trabajar nos encontramos con un montón de mujeres que estaban ávidas de recibir formación, pero no formación solamente en el sentido de lo técnico, ¿no? Porque muchas de ellas venían de formaciones universitarias o superiores, pero sí había una ausencia de formación a la hora de decir cómo me formo para ser emprendedora, ¿no? También le pasa a los emprendedores, pero en el caso de las emprendedoras nos enfrentamos, sí, me incluyo, nos enfrentamos a un montón de sesgos de género, ¿m? Que hacen que socialmente también sea mucho más complejo llevar adelante un negocio, una empresa, emprender, porque podemos tener muchísimo conocimiento sobre aquello que estudiamos, tal vez en la universidad, en un curso, en un programa, pero llevar un negocio adelante, un emprendimiento adelante en el día a día, conlleva otros aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es que empezamos a crecer y a sostener el programa y todas las herramientas que hoy brindamos, ¿no? Cuando vos decís que hay sesgo de género, ¿tenés algún ejemplo para contarnos algo que se hayan encontrado ustedes al principio, algo que ustedes digan, wow, qué impresionante esta diferencia? Sí, hubo una experiencia que fue una de las fundacionales, ¿no? Junto con Jimena Tomarelli, que la nombramos en un principio como cofundadora, cuando comenzamos, ¿sí? La comunidad, una de las experiencias que tuvimos ambas dos fue haber participado de varias instancias de encuentro con emprendedores, ¿sí? Que supuestamente eran para emprendedores, ¿no? Término global, y donde éramos las únicas dos emprendedoras participando, digamos, ¿no? Eran todos varones. Y para nosotros fue muy importante empezar a trabajar desde ahí, porque claramente nos dimos cuenta de que las convocatorias en esa época, vamos a retrotraernos al 2013, en esa época, ¿sí? No contemplaban una participación de las mujeres más masiva, ¿no es cierto? Entonces, desde ese lugar encontramos que había que comenzar a trabajar desde una diferenciación, desde una discriminación positiva de nuestro programa para que las mujeres se acerquen, ¿no? Bien, bien. Em, Criar está conectada con otras eh, entidades similares a nivel nacional. Sí, sí, estamos conectadas con otras entidades. Claramente siempre hemos aprendido a trabajar en equipo. Eh, Muchas comunidades se han contactado con CRIAR a lo largo del tiempo, especialmente universidades. Ahí María también puede contar algunas de las experiencias que hemos tenido, tanto en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, como en otras instancias con empresas privadas. Y por supuesto que la amplitud de la comunidad también se fue dando en relación con empresas, ¿sí?, y con otras organizaciones. Sí, Bien, tal cual. bien. Digamos, crear fue, digamos, haciéndose camino tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y Y eso nos sí, permite llegar a, digamos, a más emprendedoras mujeres, ¿no? Nos permite expandirnos un poco más y de esa manera ir, digamos, saliendo hasta más allá de la provincia de Santa Fe. Si hoy estamos dictando el programa de formación que te hablaba Ceci, lo estamos dictando en la provincia de San Juan, y eso, yo esto lo quiero decir porque es su edición número 24 de este programa, con lo cual, Fuertísimo. que no es un dato menor. o sea, es un programa ya bastante antiguo, podríamos decir, ¿no? Porque incluso anterior a la fundación de Criar, están participando en una actividad que venía de antes. Claro que sí. Sí, sí, porque como contábamos en un principio, primero nació la comunidad en 2013 y mucho más luego, ¿no es cierto?, la conformación de la asociación civil que dio, digamos, Bien, una formación mucho más importante, digamos, y de estructura para poder crecer para lo que somos hoy, ¿no? bien, bien. Ustedes dicen que, bueno, están contactadas con empresas, con universidades. ¿Cómo son los mecanismos, digamos, de cooperación con esas organizaciones? En general son, digamos, convenios marcos, son tanto aliados, ¿sí? Como, digamos, socios clave a la hora de llevar adelante no solo el programa de formación, sino cualquier otro, digamos, vía que sea, digamos, necesaria o, digamos, jornada que veamos que ayude, ¿no es cierto?, a las emprendedoras en este camino de emprender. Porque muchas veces
es un poco lo que te decía Ceci, ¿no? Esto de ayudar a definirse como emprendedoras. Y por ahí todas estas, digamos, herramientas que suelen brindarse en general, a veces no contemplan algunas particularidades, y creo que a estas otras, digamos, organizaciones digamos, las ayudamos o compartimos esa visión que por ahí, digamos, no encuentran dentro de la parte técnica. Qué interesante porque ahí me diste el pie para hablar de otra cuestión. Vos decís la parte técnica, ¿no? Y creo que en eso tal vez haya mucho hecho, tal vez se pueda seguir incorporando algunas cuestiones para el tema de la mujer, pero cuando uno habla lo técnico, a mí me suena que por mucho tiempo, y es una impresión también personal, ustedes me dirán cuál es su visión, eh, no has tenido muy en cuenta la cuestión emocional, la cuestión individual, la cuestión de, como yo digo, cómo se sostiene a una emprendedora, a un emprendedor también, pero creo que una emprendedora debe ser incluso un poco más difícil porque vienen con distintas cuestiones históricas que juegan en contra, ¿no? Eh, Criar también me imagino que juega un papel, ¿no? En ese sostenimiento emocional de las emprendedoras. Claro que sí, desde el principio nosotras logramos aunar, ¿no es cierto?, toda la formación técnica necesaria que tiene que ver con el desarrollo de modelo de negocios, aspectos, ¿no es cierto?, como costos, presupuestos, etcétera, pero eso le agregamos ese componente que contábamos en un principio del enfoque de género, que hace que las mujeres que participan del programa se sientan contenidas, encuentren pares, ¿sí?, encuentren instancias en donde poder poner en palabras situaciones que vivimos las mujeres, autopercibidas mujeres, que, por ejemplo, tienen que ver con esto de la falta de acceso a ciertos espacios, de alguna manera el poder conseguir información que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento, el comprender, ¿no es cierto?, algunas instancias de inversión que tal vez para los varones están mucho más instaladas. Bueno, hay mucha información que se va trabajando con un componente interesante de comunidad, por eso es que hacemos mucho foco en la comunidad, y que de alguna forma también permite que estas mujeres que participan encuentren a otras mujeres, ¿sí?, se sientan más fortalecidas y por supuesto que generen alianzas y lleguen, ¿no es cierto?, a obtener sus propios logros. Sí, sí, obviamente que trabajar en comunidad siempre hace que las cosas sean más sencillas, ¿no? Y que uno no se sienta que es la única persona a la que le está pasando lo que le está pasando, además de intercambiar experiencias y muchas veces compartir, e incluso llegar a formar amistades, ¿no? Me imagino que Claro que debe sí. darse bastante también eso, ¿no? Porque atravesando momentos Sí. complicados o difíciles hace que muchas veces nosotros nos acerquemos más a la gente que nos está rodeando en ese momento. Uh-huh. Claro que Sí, sí. así es. Son Eso te iba a dar el experiencias pie con los casos de sostenimiento, ¿no? con los pasos Sí. de sostenimiento, sí. Yo creo que el tema, Claudio, acá con criar es que nosotros también generamos espacios donde ellas, más allá de sentirse identificada con otra emprendedora que pueda o no estar pasando la misma situación o haya atravesado los mismos obstáculos, sentirse sin miedos y en un, digamos, ambiente confortable para expresar lo que le pasa, ¿sí? Porque muchas veces sucede que no tienen otros espacios donde hacerlo. Entonces ahí también están todo el equipo de criar sosteniendo, ¿no es cierto?, esa situación. Bueno, me va mal, crisis personal, nadie valora lo que yo hago, bueno, y ese tipo de cuestiones que, bueno, también Ceci tiene un montón de ejemplos para compartir. Pero bueno, hemos visto, es decir, a veces cada módulo o cada etapa del programa nos sorprende a nosotras mismas. Digamos, nunca ves lo mismo. Entonces es como que seguís trabajando en ese acompañamiento y buscando la manera de hacerlo cada vez mejor, ¿no? Eh, ¿Qué cuestiones ven ustedes hoy que no sé si decir que se hayan superado, pero que estén mucho más en términos de ser solucionadas respecto de hace unos años atrás en el emprendedorismo femenino, respecto de las emprendedoras, de su confianza, no sé, algo que me puedan contar? Bueno, en ese caso está mucho más difundido. Años atrás, cuando uno decía soy emprendedor o soy emprendedora, de alguna manera es como que la gente te miraba como diciendo, bueno, no hace mucho, ¿no es cierto? O hace artesanías.
o de alguna manera, ¿no es cierto? Es como que lo ligaban exclusivamente a la actividad en feria, que también es muy valorable. Tenemos muchísimas emprendedoras que están dedicadas a procesos artesanales y que son feriantes, pero el término emprendedora se fue, ¿sí? Conociendo cada vez más, fue evolucionando, se fue metiendo en la agenda de trabajo para muchas personas y pasó a ser una posibilidad de proyecto de vida. Entonces, por suerte, hoy en el 2025, habiendo recorrido en equipo junto con las chicas todo este proceso, podemos decir que hoy está mucho más instalada la idea de poder emprender, ¿no es cierto? En el medio también tuvimos, sí, toda la irrupción de los emprendimientos digitales, lo cual también hizo que se hablara mucho más de emprendimiento. Así que, bueno, hoy por suerte ya cuando se habla de emprender, ¿sí? Socialmente y culturalmente es un término que está mucho más instalado, lo cual, bueno, nos da una mayor holgura a la hora de explicar qué es lo que hacemos, ¿no? Me imagino que, como en tantas otras cuestiones, la pandemia debe haber tenido mucho que ver en eso. Claro que sí. La pandemia aceleró un montón de procesos. También aprovechamos mucho para trabajar con las chicas en ese momento con instancias de formación digital, con herramientas, y bueno, de alguna manera fue un estiramiento, ¿sí? Necesario en una época de crisis para que muchas personas que estaban emprendiendo accedan a herramientas digitales, se bancaricen, ¿no es cierto? Si vemos el medio vaso lleno, Sí, se tuvieron que ¿no? transformar, acompañamos transformaciones, Exacto. sí, dentro de sus emprendimientos, ¿no? Sí, porque también hubo muchas emprendedoras que tuvieron que cambiar su emprendimiento y ahí también estuvimos sosteniendo, claro que sí. Bien, bien, qué interesante. Eh, en su experiencia y con las emprendedoras con las que ustedes trabajan, ¿en qué emprende una emprendedora hoy en día? ¿Cuáles serían los rubros más comunes? Y ahí hay una variación en zonas geográficas, te diría, o en cómo, o en las características de la comunidad. Por ejemplo, en el centro del país, obviamente que hay hoy en día una orientación a todo lo que es servicio de consultoría y a todo lo que es el mundo digital. Pero si vos te vas a localidades más pequeñas o te moves un poco en el mapa y ya no estás tanto en el centro del país, estás hablando más de emprendimientos atravesados por la cultura del lugar. ¿Sí? Digamos, no quiero utilizar la palabra artesanía porque no lo es, porque tiene que ver con digamos, haber una cuestión generacional, cultural, oficios y técnicas que se han perdido, de hecho. Es decir, no sé, por darte un ejemplo, y Ceci también te podrá dar otros ejemplos, pero lo que es el tejido al telar, son productos que no los vemos. Nosotros acá en No. Rosario eso no se ve, en Buenos Aires no se ve, y bueno, y obviamente se entiende que digamos, tienen otro valor, ¿no? Esas son lo que hemos estado viendo en los distintos lugares. Sí, más arraigados en su propia cultura, eso también lo traslada, ¿no es cierto?, al tema de gastronomía. También, No porque acá no existan, ¿no?, donde nosotras estamos físicamente, existen también ese tipo de emprendimientos, pero en los lugares en donde, tal como nombraba María Silvia, salimos un poco del centro del país, la región más metropolitana, nos encontramos con un fuerte arraigo más hacia lo cultural, lo propio de su tierra, ¿no es cierto?, que está trasladado en cada uno de los productos que hacen, ¿no? Muy, muy arraigado en sus propias culturas, en los oficios que aprendieron, ¿no es cierto?, estas mujeres de sus familias, y bueno, que por supuesto lo siguen sosteniendo. Sí, que muchas cosas, en muchos casos seguramente me imagino que desde lo cultural, eh, más allá de la cuestión económica, es preservar algo que si no desaparece, digamos, y que nadie más lo va a ver y nadie más lo va a hacer, sobre todo en estos tiempos donde uno ve que avanza tanto la tecnología, obviamente que en muchos casos de manera positiva, pero hay otros oficios, otras cuestiones que son muy artesanales y muy particulares de cada lugar que obviamente, si no hay una persona que las haga o un grupo de personas que se dedique a mantener esa tradición de alguna manera, son cuestiones que están destinadas a desaparecer. Eh, totalmente. también Hay se... Sí, algo sí, decime. también que yo quiero agregar respecto a esto que vos preguntabas de los emprendimientos, porque últimamente también estamos viendo emprendimientos ligados al bienestar personal, que Mm, tiene que ver un poco a ver, digamos, con esto de parar, de bajarse un poco de la calecita, de ver cómo está mi salud, de escucharme, bueno, hay muchas cuestiones tendientes a eso. Entonces, yo, viste, porque voy pensando en las alumnas que vamos teniendo en los programas, y Tal también cual. hay una mirada, ¿no? En Sí. ese sentido.
Sí, una mirada más puesta en las personas, no tanto en aquello que voy a hacer, el producto, etcétera. Exactamente. Se me ocurre que el emprendedorismo femenino puede estar más también asociado a eso, ¿no? A cuestiones que tengan que ver con la gente, con su bienestar psicoemocional, por así decirlo, ¿no? Eh, Sí, 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 porque hay una realidad, digamos, ¿no? Cuando hablábamos en un principio de los sesgos, digamos, también están los sesgos de las propias emprendedoras en torno a los campos donde emprenden, ¿no? Estos sesgos tienen que ver con nuestra cultura y por lo general las mujeres estamos asociadas con la cultura del cuidado, con la atención a las demás personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso surge también y aflora mucho más en las mujeres este tipo de emprendimientos y no tanto en los varones. bien, bien. Y dados los tiempos, creo que también estoy pensando un poco en voz alta. Todos somos o podemos ser emprendedores, emprendedoras, porque creo que también es sano que uno siempre esté en contacto con lo que uno quiere hacer y cuando uno se sienta desconectado, bueno, trate de encontrar un camino para llegar a eso, ¿no? Porque en estos tiempos de inteligencia artificial, lo único que nos va a seguir distinguiendo creo que es la cuestión humana. Y bueno, y que cada uno se mantenga conectado con eso, con ese motorcito que lo hace seguir andando, ¿no? Y avanzando. Eh, Estaba pensando que también el tema del emprendedorismo asociado a determinados lugares del país, tal vez comunidades que están un poco aisladas o un poco remotas, también contribuye a que la gente se quede en esos lugares, ¿no? Que no se pierda esa cultura, esa presencia en ese lugar. eh, Creo que eso también es algo positivo. ¿Ustedes qué piensan con eso? Que hay una contribución desde ese punto de vista. Sí, claro, ni hablar. Eh, Además hay como un reconocimiento, ¿no? Que se le hace, digamos, que aprendan a valorar eso que hacen, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. O sea, cuando nosotros llegamos con este programa a esas localidades más pequeñas, no solo se trata a ver, como siempre volvemos al tema, de dar las herramientas como para que ellas puedan seguir adelante y puedan vivir por ellas mismas y de lo que hacen, que eso es algo muy importante en esas localidades, ¿sí? Que se vean realmente como emprendedoras, porque a lo mejor es muy sencillo para nosotros definir lo que es un perfil emprendedor entre nosotros tres en una charla, pero no para algunas comunidades. Y cuando se dan cuenta del valor que tienen, el cambio es extraordinario, pero no un cambio hacia irme de mi comunidad, no, un cambio hacia ampliar mi comunidad, hacer crecer mi comunidad. Eso es increíble. ¿Qué otra cosa les gustaría resaltar que no hayamos tocado durante la charla? Yo creo que, bueno, la charla fue muy nutrida, pero principalmente me gustaría remarcar que el camino, ¿no es cierto?, que venimos llevando adelante entre todas. Somos un grupo que viene trabajando hace mucho tiempo, muchos años, y creo que eso es algo destacable. Hemos visto muchos proyectos de género, de trabajo con mujeres en el terreno del emprendedorismo, pero la verdad es que sostener un equipo a lo largo de tantos años con una visión compartida, actualizándonos, compartiendo. Es algo muy interesante y creo bueno, que hoy estamos reforzando, estamos trabajando en una nueva marca que estamos lanzando prontamente, rediseñándonos, porque también tenemos el desafío como organización de seguirnos adaptando a los desafíos del mercado, a los desafíos, ¿no es cierto?, que tenemos las mujeres a la hora de emprender. Estamos en una revolución, ¿no es cierto?, tecnológica que también, ¿sí?, tiene muchísimo que ver con poder ayornarnos, con pensar diferente, con conectarnos más con nosotros mismos. Así que, bueno, quería remarcar esta parte de que somos un equipo de personas bien diferentes, pero que Sí, compartimos, ¿no? Compartimos el mismo espíritu. pero muy distintas en edades, en formaciones, en lo que cada una sabe hacer, en habilidades, y bueno, y creo que eso hace que también es el motor un poco de criar. Nos vamos complementando. ¿Mm? ¿Cuántas personas forman Criar? Bueno, somos muchísimas, somos muchísimas, entre socias, equipos, personas que colaboran, ¿sí?
pero aproximadamente, digamos, somos un equipo de 10 personas las que trabajamos activamente en el día a día, digamos, de la asociación. Muy bien. La gente que quiera saber más sobre ustedes, ¿cómo las puede contactar? Tienen una página en internet, por supuesto. Sí, que la estamos rediseñando y prontamente vamos a estar lanzando, así que Claudio, seguramente te vamos a estar enviando información, pero eso ya existe, digamos, nuestro dominio en la web, por supuesto, hace muchos años, que es emprendedorascriar.org, y Bien, para comunicarse con la comunidad pueden escribirnos a hola@emprendedorascriar.org o en las redes sociales como Emprendedoras Criar. perfecto. Lo vamos a estar difundiendo ahora junto con el video y cuando también tengamos la nota en texto. Eh, ¿Algo más para despedirnos? ¿Algo más que quieran agregar? Maru. No, la verdad agradecerte esta oportunidad, siempre estas oportunidades para nosotros, para que nos conozcan cada vez más mujeres, para que se acerquen, para que vean el trabajo que hacemos, para que se acerquen tanto porque quieran participar desde el equipo, así como de poder acceder a alguno de nuestros programas o a alguna de nuestras jornadas. Siempre bienvenidas, por supuesto. Bien, usted dijiste la palabra jornadas, o sea que ustedes también dan charlas para que la gente sepa un poco más cómo es, qué es criar y qué es lo que podrían hacer en caso de que se acerquen a la organización, a la asociación. ¿Mm? Claro que sí. Sí, tenemos muchas instancias de participación, jornadas, workshops, charlas, programas, así que Mentorías. guías. Perfecto. Bueno, Cecilia y María Silvia, les agradezco mucho el tiempo. Felicitaciones, obviamente, por lo que están llevando adelante y, Muchas gracias. me Gracias. imagino que es un área, todo lo que nace y crece y es nuevo es siempre también doblemente estimulante, ¿no? Porque uno va encontrando desafíos. Una preguntita antes de irme, ¿cuáles serían los próximos desafíos para ustedes que tienen por delante? Bueno, hicimos una cada una, ¿te parece? Bueno, Bueno, dale. yo el primer desafío que encuentro es el de poder pensar una nueva figura de la mujer emprendedora, ¿no? En base a todos los cambios que estamos viviendo. No figura en lo figurativo, ¿no? En la forma, sino una nueva forma de hacer, un nuevo rol que encontremos, ¿no? Dentro de lo que es ser emprendedora, diferente, diversificado, ayornado, ¿no es cierto? Que tal vez hoy todavía no conocemos, así que eso creo que es el desafío. María Ay, Silvia. sí, bueno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también el desafío de la mujer emprendedora está un poco entre todo el mundo digital, la inteligencia artificial, que ya no es una revolución, ya estamos atravesándola, ya llegó, pero sin perder un poco el sentido de humanidad, ¿no? Esto de pensar en una inteligencia de a dos, ¿no? En una inteligencia desde lo artificial, lo digital y desde la humanidad. Eso es muy importante, por lo menos para mí. Sí. Bien, bien, bien. Hacia eso Eh, vamos. Hacia eso Perfecto, sí, vamos, sí, que sí. también, como decías bien, María Silvia, es una realidad y ya está, así que hay que ver cómo la integramos. Muchas gracias por el tiempo, por la charla, felicitaciones de nuevo por llevar adelante todo este trabajo y bueno, quedo a disposición para cualquier cosa que necesiten difundir. Genial, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, nos despedimos de la audiencia de Planet Ciencia, hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.